Plaza Podcast. Bueno, Clara, esta semana no puedo empezar de otra manera que diciendo que un fin de semana en el que se estrena una película de Richard Rothwatcher es un buen fin de semana para Última Fila. Día de fiesta. Exactamente. Nos hemos despejado la agenda para poder no solamente verla, sino poder hablar con todo el mundo sobre ella. Vamos a analizarla tranquilamente después del sumario, pero ya te digo que es a lo mejor la película en el que Rothwatcher despliega más el pensamiento mágico sobre lo sagrado, ¿no? Antes utilizaba lo mágico para hablar de la familia o para hablar de temas universales, ahora es al revés. Utiliza la familia para hablar de la diferencia entre eso sagrado, entre la espiritualidad. Y hablaremos de ello, que tú ya sabes que yo soy un poco capillita para estas cosas y podremos hablar largo y tendido. Además que yo he visto en Twitter que hay fantasmas y he dicho, bueno, esto ya es... No quería decírtelo también porque no quiero sonar... Ya lo he visto en Twitter. ¿Tú de qué vas a hablar? Cuéntame. Pues yo, que llevo también desde verano dando la tabarra con Sueños y Pan, porque la pudimos ver en el Atlántida y me parece una peli como tan abierta en todos los sentidos que estaba yo muy emocionada, pues estoy muy contenta de que por fin llega a las salas de toda España, las que se puedan, porque es una peli, esto que se dice, una peli pequeña, que es, realmente es un adjetivo que no entiendo muy bien. Pero bueno, en todas las salas que se pueda, yo os animo a que vayáis a verla. A mí como diría un fan de cine de Nolan, me voló la cabeza. Por suerte yo no lo soy. A mí me estimuló mucho mentalmente y entonces hoy hemos traído aquí a su director para que nos hable un poco más sobre ella. Muy bien, a Luis Santo Muñoz, ¿no? Y yo al final del programa te hablaré de una película que tenía muchas ganas de verlo porque me leí el libro en su día. Fue un fenómeno editorial en Francia, también en España, de Vanessa Springora, en el que la autora cuenta que con 14 años mantuvo relaciones sexuales con un escritor muy famoso también en Francia de 39, Gabriel Matzneff. Es una historia real que ella también ha sido co-guionista de esta película, El consentimiento, que llega también a las salas, y hablaremos de ella porque, bueno, toca de lleno un tema que también en el cine español, pues es importante. Hasta dónde llega el consentimiento es un gran debate y vamos a ver de qué manera lo aborda esta película. Todo esto en Última Fila, el programa de cine de Cultur Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Clara Gorría, Álvaro de Vis y tú, que nos estás escuchando. Endavant. Última Fila. Lo mágico siempre ha estado muy presente en la filmografía de Alice Rothwatcher, pero nunca de la manera en la que lo está en La Quimera, su esperadísima nueva película que llega este viernes a los cines. Un arqueólogo inglés residente en la Toscana rural sale de la cárcel. Él evita reunirse con sus amigos y no tanto con la madre de su mujer desaparecida. Arthur acaba capitaneando otra vez una banda de tombaroli, es decir, ladrones de antiguas tumbas y de yacimientos arqueológicos. Según un ritual etrusco, junto a los cuerpos se entierran reliquias para proteger el alma de las personas que quedan enterradas. Ahora esas reliquias pueden tener un valor incalculable en el mercado negro. Saqueando el patrimonio, Arthur realmente busca a su mujer y el resto de la banda busca hacerse ricos. Esta es una película totalmente diferente al resto de la filmografía de Rothwatcher por una razón esencial. Su relación con el mito es inversa. Si habitualmente traducía el mito a la vida real, al realismo italiano, ahora el viaje es al contrario. Las bajas pasiones y ambiciones se acaban elevando a través de ese mito. El valor mítico y místico que le otorgamos a los objetos los resignifican. Lo que fue un tesoro escondido y sagrado hace siglos puede ser solo una posibilidad de transacción comercial ahora, pero también puede ser, si mantienes esa creencia y la haces crecer en ti, una puerta de entrada a otros mundos, tal vez en los cuales encontrar lo que ya no está en este. Después de muchos años en los que el cine nos estaba enseñando continuamente que abajo y arriba solo podían ser analogías de las clases sociales, Rothwatcher plantea el subsuelo como un umbral a otro mundo donde, si los mitos viven, los muertos también. Son los términos en los que muchas tradiciones religiosas plantean el reflejo de la resurrección.
no como una carne viva, como un zombie, sino como una vida que aún puede seguir latiendo más allá precisamente de la carne. El umbral de Roguewatcher es similar, casi calcado en un momento concreto de la película, al de la Logia Negra de Twin Peaks, y ahí es donde se ve claramente su determinación de ir desde lo concreto hasta lo abstracto. En el subsuelo, más allá de la tierra, es donde Arthur encontrará su respuesta e incluso le hará resignificar aquello que creía real. Este nuevo camino, que es el mismo, como decíamos, pero en dirección contraria, aplica a Roguewatcher lo mismo que ésta propone para el personaje de Arthur. ¿Qué diferencias formales y narrativas exige un cine que se permita soñar, donde el mito no sea un elemento o una metáfora, sino el vehículo mismo de las vidas que quiero contar? Por eso La Quimera tiene una fuerza que va mucho más allá de lo que ya sabíamos de la realizadora italiana, que es que tiene un pulso visual envidiable y la capacidad de hablar desde la ternura. Esta tal vez sea su película menos tierna, la más misteriosa, tal vez una de las menos populares, pero también la más completa. Todo lo que tengo me cabe en tu bolso, como todos esos putos, y la plata en el peluco. Sueños y Pan nos lleva a un Madrid como telón de fondo donde dos jóvenes, que son Javi y Dani, protagonizan una emocionante peripecia tras robar un cuadro en una escena inicial que ya te deja taquicárdica. La historia se entrelaza con la vida de una mujer adicta y su hijo, a quien, a pesar de todo, aún conserva la inocencia y además es como una especie de narrador en off de esta película totalmente adorable. El reparto está encabezado por el actor Javier de Luis y George Steen, que hacen un bromance que me encanta. George Steen igual os suena de su trabajo con Pedro Almodóvar en el cortometraje Esa extraña forma de vida, que hace de hijo de Pedro Pascal. Y bueno, yo venía muy emocionada de la Atlántida Film Fest, que ya no es porque estés ahí en Mallorca, en la playa, como muy abierta a los sentidos. No solamente me emocionó a mí, sino que el jurado ya dijo que era radical, novedosa y audaz. Yo, como la verdad que a veces me expreso un poco peor, porque al final soy valenciana, solo decía, qué guay es esta película. Y es que me pareció muy, muy estimulante en forma y fondo. Entonces me generaba muchísimas preguntas que hoy tengo la suerte de poder hacerle a su director. Todas estas dudas que tengo se las voy a preguntar a Luis Muñoz o a Soto, no sé cómo prefieres que te llamen. Me parece bien igual, me suelen llamar Soto, pero me llamo de las dos maneras. Muy bien, menos Miguel, lo que sea. Bueno, ¿y cómo estás en estos días previos al estreno? Pues bien, un poco nerviosos porque bueno, de repente es como que la peli sí que hemos visto relaciones en algunos festivales y tal, pero bueno, uno siempre tiene tensión cuando se enfrenta a pases nuevos por ver un poco cómo se acoge y bueno, que encuentra la gente nueva en la peli que hemos hecho. Vosotros habéis hecho una autocampaña de promoción que me ha encantado, que era ir colocando algunos carteles en sitios bastante estéticos, por cierto, pero un poco también autoproducida esta campaña de promo, como la peli, todo auto. ¿Cómo te encuentras tú en esa manera de hacer? Claro, nosotros en el fondo es que no nos ha quedado otra cosa más que hacernos esa autocampaña de promo. También nos parecía muy coherente con la peli que hemos hecho, no deja de ser una peli muy de guerrilla que hemos hecho entre colegas y nos molaba hacer una estrategia de difusión así un poco también en guerrilla y entre colegas. Que en parte, pues sí, cómodo porque es lo nuestro, también pues joder, pues no se puede hacer otra cosa, pero la verdad que contentos con el recibimiento de la gente y con cómo se está recibiendo un poco lo que vamos subiendo, así que por esa parte pues felices. Como has dicho justo que habéis hecho la peli de guerrilla y es verdad que en la película está esa pulsión también, yo he oído que te han dicho mucho que Sueños y Pan es una peli de cine kinky, que es verdad, pero a la vez yo veo que hay como tanta ternura que no sé tú también cómo te encuentras en esta etiqueta de cine kinky. Claro, el asunto de cine kinky es un poco peligroso porque claro, es un género que se encuentra supeditado a un tipo de época concreto, a un tipo como de dinámicas actuales concretas, de gente como que en los 80 coge actores de la calle y los mete como a hacer ese tipo de películas sobre sus propias vidas prácticamente,
Entonces, claro, dentro de esos dogmas súper concretos que tiene el cine kinky, la película no se enmarca dentro de sí. Sí es verdad que mantiene como una cierta relación intertextual pues con películas de cine kinky, como de Prisa, como cierto cine de Carlos Saura o de lo de Iglesia, pero claro, yo no la encajo dentro del cine kinky porque siempre puede saltar a alguien y cuestionármelo con toda la razón del mundo. Sin embargo, bueno, nosotros teníamos en mente esas dinámicas referenciales. Es verdad que luego en un poco pues en la aproximación formal de la peli pues tiene un montón de referencias más allá del cine kinky, pues desde referencias al cine francés de la Nouvelle Vague a un cine así como más neorrealista, pues un poco las películas que a nosotros nos venían gustando en ese momento y ahora, claro. Pues sí, incluso con tu anterior película, que también tiene poco de cine kinky, El sueño del limonero, me gustaba ver a esa Lola en su casa alimentando esos fantasmas y con estos de repente jóvenes que roban un cuadro y que van por la calle corriendo. Son personajes que en principio parece que no tengan mucho que ver, pero luego, como digo, son como muy tiernos, muy amorosos y muy luchadores. No sé cómo ves tú la relación que hay entre tus personajes de estas dos películas. En el fondo es curioso porque, claro, yo, de hecho, esta película que tenemos, que es Sueños Iván, se hace entre los primeros meses de 2020 y pues el junio de 2021. Se hace como un parón en medio de la película pues a causa del COVID. Lo que ocurre en ese parón entre medias del COVID es que rodamos la película del cuento del limonero. O sea, que realmente es un rodaje que se mantiene continuado y que entre medios de una pues hacemos otra. Entonces, para mí es inevitable, pues, quizá haber puesto como algo de la personalidad de los personajes un poco en común con el personaje de Lola. También es verdad que el personaje de Lola, del cuento del limonero, está escrito muy basado en cómo es la protagonista de la vida real, que ella es mi abuela. Entonces sí que se aproxima un poco a lo que es la persona real. Yo tengo la suerte de que es el tipo de gente del que yo estoy rodeado. Gente con buenas intenciones, con sus torpezas y con sus con sus diatribas morales, pero sin embargo gente con ternura y con buen hacer en el fondo. Entonces, en el fondo yo intento inspirar los personajes en mi alrededor. En caso de Cuento Limonero, en mi abuela Lola, que es la que protagoniza la peli. En caso, por ejemplo, de Señor Sipán, por ejemplo, de mi hijo José Jesús, que es a quien le dedico la peli, que es una persona en la que yo inspiro mucho los personajes protagonistas. Entonces, un poco todo yo creo que nace de ahí. Los personajes de Sueños y Pan son este grupo de dos amigos con una familia un poco más extensa, pero me gustaba mucho entre ellos cómo se cuidan de una manera bastante masculina, pero a la vez pues eso también muy amorosa. No sé esta reflexión sobre la comunicación entre los hombres, si es ya un análisis que hacía yo o también tú pensabas en eso cuando escribías. Sí, claro, ellos se comunican, pues yo quería escribir una película en la cual tampoco la emoción estuviese al servicio en primer término, porque siento que en las dinámicas de comunicación masculina que tenemos muchos hombres, la emoción no se pone al servicio en primer término. Si nos paramos a pensar, sobre todo yo creo que esto ocurre más en gente un poco fuera de nuestra generación, en nuestros padres, en nuestros abuelos, son gente que esas aperturas emocionales siempre como que resultan bastante esquivas a la hora de enfrentarse a ellas. Y los personajes yo los intenté escribir un poco como yo, con ese tipo de dinámicas que me parecían las dinámicas coherentes de pues unas personas a principios de 2000 en un barrio periférico de Madrid. Gente que se quiere decir muchas cosas pero que no encuentra por su manera de comunicarse las palabras concretas, y lo que hacen pues es intentar como mostrarse cariño de maneras esquivas, pero que en el fondo la emoción es pura. Aunque la comunicación no sea tan clara y sea un poco más frágil, la emoción y las buenas intenciones son puras. Entonces, bueno, yo intenté un poco trabajar el guión de los personajes en torno a esas, parafernalias comunicativas que muchas veces hacemos, ocurren entre hombres, que creo que son muy reales, y creo que en la peli, pues, o al menos yo he intentado que se puedan ver también. Sí, la emoción en las imágenes, eso os aseguro a los que aún no la hayáis visto que está. Y también te quería preguntar entre estos dos personajes y también entre estos dos paisajes, porque pasamos de un paisaje muy urbano en la anterior película muy rural, a de repente como el Madrid gris literal,
muy frenético, con mucha gente, con muchas vidas diferentes. ¿Cómo te has sentido de repente yéndote ahí a poner la cámara con tu dire de foto? Claro, es que es una cosa casi autobiográfica, porque yo me crié en un pueblo de Córdoba que se llamaba Ena. Es un pueblo grande, es un pueblo de 20.000 habitantes, realmente no es una aldea, pero sí que con 18 años pues me vine a Madrid pues a estudiar, a trabajar y demás, porque evidentemente hay en Córdoba no hay tejido industrial del audiovisual. Y pues bueno, pues para mí fue un contraste súper grande, y de hecho gracias a ese contraste es desde donde empezamos a construir la película. Entonces, bueno, yo casi que lo veo, no es algo autobiográfico como tal, pero sí que lo veo autobiográfico porque yo soy el primero que se siente sublimado ante el frenetismo madrileño, ante lo grisáceo en los cielos y ante los edificios que hay frente a la propuesta que se plantea en El Limonero, que es una propuesta pues que se rueda pues en la calle donde yo me crié con 8 años, claro. Pues hemos hecho ahí un poco un repaso a tus 2 últimas obras, esta última Sueños y Pan que va a salas. ¿Y qué me dices de la próxima? Porque creo que estás haciendo como todo un poco a la vez, ¿no? Sí. Se te está juntando todos los procesos. Los proyectos, sí. Hicimos otra película, otro largometraje que se llama Los restos del pasar, que hemos estrenado ahora en el Festival de Cine de Gijón. Es muy bien porque ganamos ahí como la sección oficial y un par de premios y estuvimos bastante contentos. Y ahora estamos un poco en recorrido de festivales. Es una película que es una especie de radiografía de la tradición sobre la Semana Santa que existe en mi pueblo. Es una propuesta un poco más distinta porque no se aborda desde un plano puramente ficcional, sino como que, bueno, divide un poco los géneros del ensayo, del documental, de la ficción. Es una base así un poco curiosa. Pero bueno, estamos ahí presentando esa en recorrido de festivales, que yo espero que pronto se pueda ver y pronto también pase por Valencia a poder ser. Y bueno, escribiendo otra, pues con los ritmos de escribir y trabajar a la vez, encontrar los fines de semana y los tiempos y los huecos y a ver si pronto podemos decir que estamos preproduciéndola, porque de momento estamos ahí como en fase muy embrionaria todavía. Decías que estabas ahora, mientras trabajabas y estrenabas, escribiendo una peli. Y pensaba en este final de Sueños y Pan, que no lo voy a desvelar, pero que para mí fue muy liberador, porque dije, bueno, si es que al final lo importante no está tanto en lo que está en esa hoguera, sino en lo que está alrededor. ¿Cómo atraviesa también esa necesidad de financiación que hay en el cine tus películas? Bueno, yo creo que la película de Sueños y Pan es una respuesta interesante. A mí me gusta pensar que la peli es un buen ejemplo de que en ciertas estancias vitales, cuando uno tiene ciertos huecos libres, puede armar, haciendo un poco malabares formales y tal, puede llegar a armar una propuesta cinematográfica en torno al largometraje, pues eso, en estados como muy jóvenes pues del estudio, cuando alguien muy joven de repente quiere hacer películas y no tiene los medios suficientes. Es verdad que no siento que sea una propuesta que se pueda mantener a largo plazo, porque realmente luego a posteriori uno tiene que hacer convivir la labor de un guionista, director, montador o cualquier puesto pues con la vida real y con pues, la factura, los alquileres, ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí me gusta pensar que frente a un tipo de cine poco accesible, o sea, a una industria poco accesible per se, pueden empezar a existir propuestas que naveguen un poco en paralelo a esta y que en el momento cuando existan muchas propuestas en ese paralelo que se financien un poco al margen de las necesidades industriales y temporales que tienen las películas ortodoxas, poco a poco podamos ir haciéndonos un hueco a la gente más joven dentro de pues las propuestas como más canónicas, industriales y tal y cual. Yo lo veo con optimismo, o sea, me refiero, creo que es una situación bastante pesimista, creo que es muy complicado, creo que es muy inaccesible, creo que es el sistema de financiación y de cómo se hacen las películas favorece a las personas que pueden permitirse existir por y para las películas y por ningún otro trabajo más. Pero bueno, quiero verlo con optimismo de que, bueno, pues hay gente joven pues intentando hacer películas alternativas con presupuestos como más rescindidos y haciéndose hueco en ese bloque industrial y poco a poco ir agujereándolo para que nos colemos ahí todos y cada vez sea más accesible para todos.
Bueno, pues por ese agujero, con el COVID de por medio, intentando gestionar con los amigos, Sueños y Pan existe, y yo, de verdad, hacía tiempo que no veía una propuesta tan, es que claro, moderna es una palabra horrorosa, pero tan nueva que me abriera tanto como los ojos a un nuevo director. Así que pues nada, con eso os dejo, que los que podáis que la pilláis, vayáis a verla a salas, porque de verdad que vais a salir siendo mejores personas. Esto es así. En la década de los 60, Ibiza era una isla agrícola, rural y pesquera. La belleza intacta de sus paisajes conformaba la atmósfera perfecta para la inspiración de artistas e intelectuales. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Muchas gracias. Qué cosa más brutal El consentimiento, de Vanessa Fillo. En realidad es una fiel adaptación al libro homónimo de Vanessa Springora, que también es brutal, porque son unas memorias, una fiel adaptación a una realidad abrumadora. Los abusos del escritor Gabriel Matzneff, de casi 50 años, hacia un adolescente de 13. Lo primero que tengo que deciros sobre este caso, sobre esta película, es que vayáis a otro podcast, concretamente al episodio de Ciberlocutorio de Ana Pacheco y Andrea Gómez, en la que hablan precisamente de este caso. Tiene como título No eres como las demás y es imprescindible. Entrados en materia, y como decía, la película tenía muy fácil ser un retrato crudo y abrumador porque la realidad así lo dictaba. Gabriel Matzneff existe en el papel del perfecto manipulador y acosador, en unos niveles tan bestias que solo puede ser un relato verosímil. Su personaje va haciendo check a todo lo que podríamos esperar de un abusador, pero mucho más. En la otra parte tenemos a Vanessa, una adolescente muy interesada por la literatura que cae en la trampa de Matzneff. La película rompe con cualquier duda sobre si el consentimiento de Vanessa exculpa el abuso del escritor mayor. Y si la vida fuera aún más compleja que decir que solo sí es sí, ¿con qué autonomía, bajo cuánta manipulación lo dice y se deja, entre comillas? A partir de ahí empiezan todas las fases de lo que es una relación abusiva, con dos particularidades que la hacen aún más terrorífica. La primera, la escritura, que no sirve tanto como herramienta romántica, sino como altavoz con el que chantajear a Vanessa. Matzneff es un escritor de éxito al que le publican. Él tiene el poder de contar su historia, que en realidad es su punto de vista, de este romance determinado en todo caso por él. La segunda particularidad es que esto ocurrió a los ojos de Francia. No fue una historia silenciada hasta ahora, sino un caso público en el que el propio escritor fue acusado, envuelta en polémica y exculpado. Su éxito le amnistió, porque el éxito es un poder que le otorga la sociedad y por supuesto se puede traducir en un abuso real sobre otras personas. La publicación del libro en Francia fue un auténtico escándalo en 2020 porque le sacó los colores como sociedad al país y provocó un debate amplio sobre la edad de consentimiento. Eso de que el amor no tiene edad puede sonar muy poético, pero ahí no dejan de operar relaciones de poder que es importante poner encima de la mesa. Lo de que el amor no tiene edad cuando lo cuenta la adolescente, cuando cuenta las estrategias de manipulación, el sometimiento que deja traumas, a lo mejor deja de tener un sentido. Por todo esto, el consentimiento ya es una historia que es necesaria leer o ver. Ciñéndonos entonces a lo cinematográfico, la directora Vanessa Fillo toma la determinación de ser quirúrgica con la historia original. Ni la hace de menos ni se pierde en demostrar nada, solo hacerle justicia al relato de Springora. También ocurre esto con las interpretaciones de Kim Higelin y de Jean-Paul Rouve, una película, en definitiva, que no busca ser ejercicio de nada, sino altavoz. Y eso lo consigue de sobra.
Bueno, Clara, quería contarte que la Filmoteca Española va a coger unas jornadas sobre archivo y patrimonio fílmico hecho por el colectivo Media Distancia, que es un colectivo que salió a partir del programa en el que eligen a curadores de cine de la generación Z, Cine Z. De ahí se generó el colectivo Media Distancia, y esta gente que son chiquillos, tampoco es que sean mucho menores que nosotros, pero bueno, que son chiquillos. Que son jovencillos, sí. Exactamente. Sí. Todo esto venía porque también vimos el colectivo Roedor, que también son dos Nos encanta el colectivo jóvenes, aquí, también te digo, exactamente. Y estaba pensando también en el curso sobre cine documental que está haciendo las chicas de Docs and Talk en el Minero. En la mina, perdón. Y estaba pensando en todo esto porque, pues qué bonito, ¿no? Que al final haya gente joven programando cosas diferentes y hablando de cine haciéndose un poco de hueco en la programación. Nada, era comentarte estas tres cosas. También es verdad que si me dieran €1 cada vez que me has dicho, quería comentarte que la Filmoteca, o sea, cada vez que una frase empieza por ahí, si me dieran dinero cada vez, pues estaríamos razón. haciendo este programa, pero en plan en la azotea de algún hotel. Pero sí, yo creo que a la gente le apetece hablar sobre cine, sobre imágenes y pensar sobre ello. Lo que pasa es que no sé si tenemos los huecos o hay que crearlos o no sé muy bien, pero yo esa pulsión sí que la noto, a mí eso me hace muy feliz. Sí, igual como hay clubs de lectura, que hay una fiebre por los clubs de lectura, pues ¿por qué no también lo va a haber del cine? Lo que pasa es que obviamente las librerías son un espacio y un sector industrial mucho más desplegado que el cine, pero quien se atreva, y hay quien se atreve, pues suponemos que ganará, y pues nosotros lo comentaremos en el programa. Como siempre. Dentro de 7 días hablamos de más cine. Hasta entonces, adeu. Barely making a sound, like Morticia Adams in a yellow gown. The closest thing to flying that I ever found, with feet still touching the ground. But I ain't gonna lie, you freak me out sometimes. 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 Plaza Podcast.